Bueno, la clase de hoy la estoy grabando porque tuve algunas dificultades como ustedes habrán visto, con el micrófono. Estaba transmitiendo desde otro lugar, probé con la notebook 2 o 3 veces y algún problema de configuración impidió que el micrófono funcionara. Así que estoy grabando la clase de hoy y la voy a subir y espero que, bueno, pueda llegar a todos, aunque no sea en vivo como me gustó hacerla en otras oportunidades. Bueno, un poco la idea de hoy era repasar, repensar la teoría de las situaciones jurídicas procesales. Eh, Como ustedes saben, es uno de los temas más complejos de la teoría del proceso. Es un tema que en nuestro país tiene muy importantes desarrollos de hace muchos años y que ha generado hasta hoy, en general, discusiones y debates. Inclusive, en general, es difícil eh, llegar cuando se explica este tema en los cursos de grado y de posgrado eh, a transmitir claramente el tema y la importancia del tema sobre todo. En primer lugar, ocurre en esto que también a veces tenemos una mirada, yo lo decía alguna vez en alguna actividad, una mirada un poco, refiriendo justamente a un trabajo de hace muchos años del profesor Barrio de Angelis, una mirada un poco provincialista. En general, esto ocurre en otras disciplinas también, pero pasa que miramos y pensamos y estudiamos los temas con una referencia siempre mirando a lo que se produce, a lo que se produce en el país o a lo que se produce en ambientes cercanos. Y la verdad es que en esto hay que tener una mirada un poco más amplia y escuchar y leer y conocer los aportes que existen desde diversos estudios. Yo voy a mencionar algunos ejemplos de autores que han pensado este mismo tema desde una óptica distinta y que creo que son aportes que vale la pena relevar para no tener esa mirada tan provinciana del tema. A ver, en primer lugar, este tema tiene antecedentes muy remotos. A nivel comparado, por supuesto, existen estudios muy importantes desde hace muchísimo tiempo. En su trabajo, digamos, uno de los trabajos tal vez iniciadores del tema, Barrios mencionaba los aportes de Kohler en la doctrina alemana, los aportes de Chiovenda, por supuesto de Carneluti, también de Goldsmith, en su libro El proceso como situación jurídica, que en general es citado también en este tema, aunque en realidad el problema al que refería Goldsmith en esa obra y en sus desarrollos posteriores desde esa misma perspectiva, es no analizar lo que estamos analizando en este momento, el concepto de situación jurídica en sí mismo, referido a las consecuencias que le genera a los sujetos del proceso estar colocados en determinada posición frente a una norma, sino a otro problema que es el de la naturaleza, en qué situación se encuentran los derechos subjetivos que alegan tener las partes en el juicio mientras ese proceso está pendiente, esa situación de expectativa, de todavía cierta dosis de incertidumbre en cuanto a si se va a reconocer la existencia del derecho por una decisión estable, ¿no? Ese no es el tema de hoy. En todo caso, ese tema que trató Goldsmith en ese libro refiere a la situación en que se encuentra el objeto del proceso en el curso del proceso y hasta que el mismo es resuelto por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y a la situación de los derechos en el durante y cómo quedan después. Ese no es el tema que nos convoca hoy, y por eso en realidad, si bien por supuesto Goldsmith hizo aportes muy interesantes vinculados al tema, sí, por ejemplo, al concepto de carga, la obra del proceso como situación jurídica refiere a un punto que me parece distinto. Entonces, ingresando a los aportes sobre el tema específicos, además de esos aportes comparados, en nuestro país hubo un estudio muy importante del tema que en general, tal vez el autor que más desarrolló el tema, que fue Barrios de Angelis, tal vez y sin tal vez, menciona siempre como el punto de partida de toda su concepción un trabajo publicado como separata en la revista del Colegio de Abogados de La Plata, publicado en el año 1961, que es ahí si se ve, es
una separata de esa revista que se llama Las situaciones jurídicas del año 1961. Pero en verdad, Barrios había publicado antes dos trabajos, uno que se llama Contribución al estudio de la carga procesal, que está publicada en la revista en una revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración de hace también algunos años, de la década de fines de los 40 o principios de los 50, y también otro trabajo que se llamaba La carga en el Código Civil, que se publicó como apartado del volumen de estudios en memoria y ruleta goyena, y también como parte del volumen, que fue publicado en el año 55. No tengo acá el primer trabajo, no lo traje, que es el trabajo que decía que se llama Contribución al estudio de la carga. Estos trabajos anteriores, Contribución al estudio de la carga procesal y la carga en el Código Civil, en realidad fueron aportes muy enriquecedores y que después Barrios no los dejó de lado, porque allí sostuvo ideas que después él prefirió, cambió su postura y no los volvió a citar, y quedaron perdidos. De hecho, cuando analiza el tema en teoría del proceso, en el proceso civil, no volvió a mencionar estos trabajos anteriores, que a mí me parece, sin embargo, que por más que algunas cosas no se compartan, fueron aportes en su momento muy significativos, porque aportaron al entendimiento del concepto de carga, fundamentalmente. Claramente, en uno de esos trabajos, Barrios sostuvo que la carga era una situación jurídica activa, base a una idea muy interesante, que es que en realidad él decía el concepto de carga, la construcción de la carga, normativamente lo que busca es que se avance en el proceso y tiene por lo tanto un sentido de impulso que hace que se activa. En realidad, esta es una idea muy interesante que Barrios en definitiva dejó allí en ese trabajo y después siempre sostuvo que la carga, a partir ya de sus trabajos posteriores, que la carga era una situación jurídica pasiva. Bueno, a mí me parece que, bueno, sin perjuicio de eso, fueron aportes muy importantes. Después, por supuesto, el trabajo de las situaciones jurídicas del año 61 y también, por supuesto, sus trabajos muy importantes posteriores y, bueno, el análisis extraordinario en teoría del proceso y después en el proceso civil y en varios trabajos publicados en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal. Hay un trabajo que se llama Las situaciones jurídicas procesales del año 98, hay otro que se llama Acción, Excepción y Jurisdicción, en el cual tuvo algunos cambios en su concepción central, y bueno, pero son todos aportes que vale la pena repasar. También, por supuesto, los aportes que en forma posterior, pero muy importantes, hizo el profesor Arlas, desde un trabajo publicado en la revista de Procesal en el año 78, seguido luego por Tarigo en sus lecciones, que siguió básicamente el enfoque del profesor Arlas, y después también los aportes del profesor Alejandro Aval en su obra de Derecho Procesal, que toma las ideas de Barrios y las profundiza con mucha claridad. Bueno, mi idea es repensar algunas cosas y aportar algunos elementos simplemente para la reflexión, sin pretender ser esto un análisis definitivo. Primero, el concepto de situación jurídica. En general, cuando se habla de situación jurídica, todos los autores parten del concepto esbozado por Barrios en ese trabajo que les decía del 61 de las situaciones jurídicas, en la cual Barrios dijo que situación jurídica es la posición de un sujeto frente a la norma, en este caso procesal, que lo comprende. Más bien, habría que decir, frente a la disposición normativa que lo comprende. En realidad, este análisis, Barrios cuando explica, dice, me refiero a la posición en el sentido de que el sujeto es o hace algo que está previsto en el supuesto de hecho de la norma. Es actor, es demandado, es testigo, es rematador, por ejemplo, que actúa en un remate judicial, o hace algo que está previsto en la norma. Presta una declaración como testigo, contesta una demanda, interroga a una parte o a un perito, en fin, o dicta una sentencia en el caso del juez que actúa por el tribunal, etc. Ese ser o estar comprendido, dice Barrios, genera determinadas consecuencias normativas que son las que están previstas en la disposición. Y por eso Barrios dice que los elementos para tener una situación jurídica es que tiene que haber
una persona que eso hace algo, una disposición normativa, él habla de norma, disposición normativa, que en su supuesto derecho prevé a esa persona o a ese acto, ese hacer o no hacer, para decirlo más ampliamente, de la persona, y las consecuencias jurídicas atribuidas por la disposición normativa para ese supuesto, y a veces otros sujetos que pueden resultar afectados, en tanto el derecho en general tiene esa situación de alteridad, por ese ser o hacer o no hacer algo previsto en la disposición normativa para otro sujeto. Por ejemplo, evidentemente, si el demandado no contesta la demanda, eso genera una consecuencia para el demandado porque está prevista en una disposición normativa determinada, en nuestro caso el 130 del Código General del Proceso, y por otra parte genera una consecuencia determinada para la otra parte que se va a ver beneficiada por la aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 130, es decir, la admisión de los hechos en el ejemplo que estoy mencionando, alegados por el actor. Es un ejemplo muy sencillo, se pueden mencionar otros, y también, por supuesto, se pueden desencadenar actualizaciones de situaciones jurídicas de otros sujetos a raíz de que opera esa consecuencia. Pero lo importante es que en el concepto de Barrios lo central era la posición del sujeto. A mí me parece que más que la posición, lo central es la consecuencia normativa atribuida al sujeto por estar en esa posición o por ser o hacer algo previsto en la norma. Por ejemplo, bueno, la situación de derecho subjetivo que se encuentra el actor, derecho subjetivo que se denomina acción, cuando frente a una sentencia, por ejemplo, quiere como manifestación de ese derecho impugnar esa sentencia. Evidentemente, allí más que la posición del sujeto frente a la norma, lo que importa es la consecuencia, y por eso hace un tiempo propuse que el concepto de situación más bien debe ser que es la consecuencia atribuida por la disposición normativa para el sujeto que eso hace algo o no hace algo previsto en la disposición que genera esa consecuencia. Esto en cuanto al concepto. También hay que hablar de las clasificaciones de situaciones jurídicas. Se clasifican, como ustedes saben, en situaciones activas y pasivas. Activas cuando el sujeto está en una posición de supremacía, y pasivas cuando se dice está en una posición de subordinación. Y algunos hablan de situaciones neutras, en las que la supremacía y la subordinación se combinan en un equilibrio, y fundamentalmente se habla de esta situación para aludir al denominado poder deber al que luego me voy a referir, en el cual hay componentes activos y pasivos. Después otra clasificación muy importante, que es la que más me interesa desarrollar hoy, es la que distingue entre situaciones jurídicas simples y situaciones jurídicas complejas, que fue la desarrollada por Barrios. Barrios dice, en realidad, situaciones jurídicas simples son las que conceptualmente puede tener un sujeto determinado en un proceso. Pero la realidad indica que en la globalidad del proceso, el sujeto se encuentra a la vez siempre en varias situaciones jurídicas que van operando conjuntamente. Y ese grupo de situaciones jurídicas configura lo que él denomina situación jurídica compleja. Esta idea también es trabajada, por ejemplo, en Italia por Crisanto Mandrioli, que cuando analiza las situaciones jurídicas menciona y dice, bueno, la facultad, el poder, y dice, en realidad los sujetos, y pone por ejemplo el actor, en el complejo total que es el proceso, se encuentran en varias situaciones jurídicas, tienen facultades, tienen poderes, etc. Y bueno, ¿y cuáles serían esas situaciones jurídicas, las simples y las complejas? Bueno, Barrios en su trabajo, a mi juicio el más acabado, desarrolla el tema y dice que son básicamente 7 situaciones jurídicas, que serían la facultad, el poder, la carga, la obligación, el deber y la sujeción y la responsabilidad. Y en algún otro trabajo mencionaba el poder deber como una posible octava situación jurídica simple, y después en realidad descartó esta postura, eh, porque en realidad el poder deber justamente alude a una situación jurídica que en su construcción es compleja. Hay un doble componente activo y pasivo, como mencionaba hace un momento. A mí, de esta lista, me parece que hay que hacer alguna depuración.
Primero, la situación jurídica que se llama responsabilidad, que cuando Barrios, Aval, por ejemplo, la definen, dicen, es la necesidad de actuar de determinada manera, en particular compensando o reparando el daño por el previo incumplimiento de un deber o una obligación, por ejemplo, el deber de no dañar. Estrictamente, la responsabilidad como tal implica la existencia de una obligación. Estamos hablando justamente de una obligación de reparar el daño, que se genera a consecuencia, muchas veces sí, del incumplimiento de una obligación o de la violación de un deber genérico de no dañar, y por lo tanto esa sería la responsabilidad típica por acto ilícito, y que a veces no, a veces es, bueno, el fenómeno de la responsabilidad por actos lícitos, que tiene un amplio desarrollo en el derecho civil y en el derecho público también. Me parece entonces que no es una situación jurídica verdaderamente autónoma como la presentan estos autores, sino que la responsabilidad es una forma de obligación específica que tiene un régimen, por supuesto, específico, pero que no es una situación autónoma. Por otra parte, me parece que deberíamos concluir que todas las obligaciones, incluyendo la obligación que se genera de reparar el daño, como señalaba hace un momento, la llamada responsabilidad, son situaciones jurídicas que estrictamente no son de cuño procesal, no son típicamente procesales, sino que son del derecho sustantivo. Por ejemplo, cuando se habla de obligaciones se dice, bueno, por ejemplo, la obligación de reparar el daño causado por haber actuado abusivamente en un proceso. Bueno, eso es una obligación civil. La obligación de pagar los tributos que constituyen las costas, bueno, eso es una obligación tributaria. La obligación de pagar los costos, eso es una obligación civil, aunque esté vinculada con un proceso, por supuesto, tenga su origen en el proceso y tenga un régimen normativo específico, son obligaciones del derecho civil. Por lo tanto, las obligaciones no son situaciones jurídicas típicamente procesales. Queda entonces, sí, la facultad, queda el poder, queda la carga, más allá de todas las complejidades que presenta el concepto de carga, que no es posible abordar hoy. La propia existencia de la carga se ha discutido y es un tema al que hoy no me podría referir en el breve tiempo que insumen estas conversaciones, estas presentaciones. Sí sería también el deber, y sí sería también la sujeción, situaciones jurídicas típicamente procesales. Ahora bien, sin entrar a profundizar ahora en detalle, también cuando se habla de estas situaciones jurídicas se intenta una definición: la facultad como la posibilidad de obrar lícitamente en un sentido o en otro. La doctrina agrega a este concepto, que es el concepto de facultad en sentido técnico o en sentido específico. Se habla también de un concepto de facultad residual, que es la facultad que se genera cuando la persona en realidad está en situación de deber o de obligación en el derecho civil, por ejemplo, pero existe un margen de decisión en cuanto al cómo. eh, por ejemplo, el clásico ejemplo, las obligaciones alternativas o facultativas, hay un componente ahí de libertad. Esa sería la llamada facultad residual. También los tribunales, cuando ejercen su deber, tienen muchas veces cierto ámbito en el cual se puede actuar con cierto margen de libertad, que sería un supuesto de facultad residual. Por ejemplo, cuando las leyes hablan de, bueno, a juicio del tribunal, a criterio del tribunal, dejan un margen de cierta libertad regulada. Por otra parte, se habla también de otro concepto de facultad, que sería la facultad encubierta o escondida, como le digo yo a veces coloquialmente, que es cuando en realidad la persona está en situación jurídica de deber, pero la norma tiene tal grado de amplitud que resulta incontrolable absolutamente y por lo tanto opera en los hechos como una facultad. Obviamente que no puedo profundizar ahora en estos conceptos, es nada más que una presentación básica. El poder, que sería la posibilidad de determinar la conducta ajena. Por otro lado, la carga, que, insisto, sin profundizar en los problemas que genera la carga, sería la necesidad de actuar en beneficio propio. Eh, el deber, que sería la necesidad de actuar en beneficio de la comunidad. Esta idea fue desarrollada por primera vez por Couture y luego tomada por todos los autores. Y la obligación, que sería la necesidad de actuar
en beneficio de un acreedor o varios acreedores determinados, pero que, como dije, no sería una situación jurídica procesal, solo la menciono para comparar los tres tipos de situaciones pasivas. Pero las únicas procesales serían la carga, con todas las discusiones que podemos, que acá estoy soslayando, y el deber. Por otro lado, la sujeción, que es un concepto un poco más complejo, es la necesidad de no interferir con el cumplimiento del desarrollo de las situaciones jurídicas activas, y que cuando se desarrolla una situación pasiva hay que respetar los límites de las mismas. Por ejemplo, bueno, cuando se está en situación de derecho, el ejercicio de los derechos tiene límites, y esos límites que tiene el derecho, bueno, generan una situación jurídica que se denomina sujeción, pero que, bueno, también el desarrollo de ese tema nos llevaría un buen tiempo. Y estas situaciones jurídicas procesales serían las situaciones jurídicas denominadas simples. Las complejas serían el derecho subjetivo, el deber complejo, que es como se lo llama, bueno, la obligación compleja, que como dije no es procesal y por lo tanto no la voy a analizar. Y por otro lado, el poder deber. En primer lugar, en cuanto al derecho subjetivo, bueno, si desbrozamos, y sin pretender acá analizar el concepto de derecho subjetivo naturalmente, sobre el cual se ha escrito muchísimos ríos de tinta, como se dice en la teoría general y en las distintas disciplinas, hay en el derecho subjetivo, en primer lugar, siempre una facultad, una posibilidad de optar. Hay también un poder, la posibilidad de determinar la conducta del otro. Hay también una carga, es decir, en el sentido de que si no se actúa se genera una consecuencia negativa por el no ejercicio de esa facultad. Y hay también una sujeción, porque lo que me refería, por poner un solo ejemplo, hay límites en el ejercicio de esas facultades. Esos son componentes típicos de un derecho subjetivo, ¿no? El deber complejo, que estaría compuesto por un deber simple, la necesidad de actuar en beneficio de la comunidad, pero que también tiene poder, porque al ejercitar el deber se puede determinar la conducta ajena. Hay también un componente de sujeción, y hay también, puede haber eventualmente facultades residuales o encubiertas vinculadas con el ejercicio de ese deber. Por último, se menciona el poder deber. A mí me parece que el poder deber, el llamado poder deber, cuando se trata de explicarlo y se dice, bueno, el poder deber en realidad también está compuesto por deber, poder, por sujeción, igual que el deber, resulta que nos encontramos con que en realidad es prácticamente imposible encontrar diferencias entre el deber complejo y el poder deber. Y he llegado a la conclusión de que en realidad el deber complejo y el poder deber no son situaciones jurídicas distintas. En realidad hay una sola situación jurídica, que es el deber complejo, y estrictamente no tiene sentido diferenciar una categoría autónoma. Trasladado esto a las situaciones jurídicas procesales, el actor, la situación jurídica denominada acción, es, cuando se trata de sujetos privados particularmente, un derecho subjetivo que se dice que es público porque está regulado por el derecho público, que se compone de facultad, que se compone de poder, que se compone de carga y que se compone de sujeción, como decía hoy. Barrios agregaba que el derecho subjetivo de acción también tenía un componente de deber, haciendo alusión al deber que tienen todos los partícipes del proceso, y entre ellos el actor, el deber, por ejemplo, el deber de actuar con lealtad y buena fe previsto en el artículo 5, o el deber de colaborar hoy en la producción de la prueba, ¿no? Eh, a mí me parece que en realidad esos deberes forman parte del estatuto del sujeto actor, pero no forman parte de su derecho subjetivo de acción. Lo trato de explicar. El actor, como tal, se encuentra en primer lugar cuando actúa en un proceso, en una situación jurídica de acción, que es un derecho subjetivo, tiene facultades, tiene poderes, tiene cargas como componente de ese derecho subjetivo. Y simultáneamente se encuentra en una situación de deber complejo porque tiene deberes, porque la ley se los impone, como el deber de actuar con lealtad y buena fe. Pero no creo que eso deba considerarse parte de su derecho subjetivo. Me parece que esto es mezclar las cosas. Me parece que se puede diferenciar claramente que el actor se encuentra a la vez en dos situaciones jurídicas complejas. Y Barrios decía también que puede tener responsabilidad el derecho subjetivo de acción,
y a mí nuevamente me parece primero que la responsabilidad como obligación es una situación jurídica del derecho sustancial y es una situación jurídica independiente. Por supuesto que si yo ejercito indebidamente mi derecho de acción, puedo incurrir en responsabilidad y eso genera una obligación de reparar, pero esa obligación de reparar no se confunde con el derecho subjetivo de acción. Del lado de la excepción también, cuando se trata de un particular, se encuentra en una situación jurídica de derecho subjetivo también, que se llama excepción, algunos lo llaman contradicción, otros lo llaman reacción, que también tiene facultades, poderes, cargas y sujeciones. Estos sujetos también pueden encontrarse los demandados en situación de deber y pueden incurrir en responsabilidad, pero hay que diferenciar lo que es su situación jurídica procesal típica, lo que se llama el derecho de excepción o el derecho de contradicción, de los deberes que también puede tener y de las responsabilidades en las que puede incurrir por incumplir esos deberes o por ejercitar indebidamente su derecho de excepción. El tribunal, en tanto, es titular de la situación jurídica que se denomina jurisdicción, que es un deber complejo, a mi juicio, que tiene deberes, que tiene también poderes, porque el tribunal puede determinar, por supuesto, la conducta ajena, y que tiene sujeciones. Y también el tribunal es titular de una situación jurídica de responsabilidad, porque el ejercicio indebido del deber, el ejercicio incorrecto del deber de la jurisdicción, puede hacerlo incurrir en responsabilidad, pero esa responsabilidad, nuevamente, es del derecho sustantivo, aunque esté vinculada con el incumplimiento de un deber regulado por la ley procesal. Resumidamente, estas son las ideas centrales. También se puede hablar de los casos de partes públicas. Allí se dice que el actor y el demandado, cuando son partes públicas, se encuentran en situación de deber. No voy a profundizar ahora en este punto. Lo cierto es que la diferencia sería entre esos deberes de las partes públicas y el tribunal, que el tribunal tiene un deber que está asignado por una característica básica de que él es un sujeto imparcial. En cambio, las partes públicas se encuentran en calidad de parte, justamente, y por eso son y deben ser parciales. Bueno, por otra parte, me parece que si abordamos este tema de esta forma, un tema que de por sí es complejo, se simplifica bastante el análisis, sin perjuicio de mantener la complejidad en sí misma que tiene el tema. Entonces, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando un demandado, para poner el ejemplo, volver al ejemplo del emplazamiento, se encuentra en plazo para contestar una demanda, es titular de una situación jurídica que se llama contradicción o excepción o reacción, como quieran denominarlo, que es un derecho subjetivo público. Como tal, el demandado se encuentra en situación de derecho, esa es la característica central de esta situación jurídica, que tiene ese derecho subjetivo, tiene facultades, él puede lícitamente comparecer o no comparecer y asumir lícitamente alguna de las actitudes que la ley prevé, puede al comparecer proponer prueba o no proponer prueba, por ejemplo. Tiene también una situación jurídica de poder, porque cualquier actitud que él asuma va a determinar la conducta ajena. Si él decide ejercitar su facultad, su derecho a través de la facultad y contestar la demanda, por ejemplo, va a determinar, va a desencadenar la conducta del tribunal que va a tener que proveer sobre esa demanda contestada, sobre su regularidad, sobre su presentación en tiempo, etc. Inmediatamente va a determinar también la conducta de la otra parte una vez que esa contestación sea admitida, y así sucesivamente. También tiene situación jurídica, la llamada situación jurídica de carga, insisto, sin profundizar, tengo algunas objeciones y dudas importantes sobre el concepto de carga, pero para simplificar hoy lo estoy planteando de la forma tradicional. La carga como necesidad de determinar la conducta propia en beneficio de uno mismo. Bueno, en el caso del demandado, si no comparece, por ejemplo, se va a desencadenar en su patrimonio una consecuencia negativa. Sobre este tema, el tema de la carga, tal vez otro día podemos profundizar. Y también sujeción, porque el ejercicio de ese derecho subjetivo está sujeto a ciertos límites, a ciertos condicionamientos, no se puede ejercitar de cualquier manera, hay que cumplir con ciertos requisitos, y esa situación jurídica es lo que la doctrina denomina sujeción. A su vez, ese demandado se encuentra en situación jurídica de deber,
que es una situación jurídica independiente, porque al ejercitar su derecho de excepción o contradicción, debe actuar con lealtad y buena fe, por ejemplo, y si se propone una prueba y se admite y se produce, debe colaborar con el tribunal en la producción de esa prueba, si es que se requiere su colaboración, por ejemplo, por ser un documento, este, por ejemplo, para poner un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, se quiere realizar una inspección en un lugar y ese lugar está bajo el dominio de ese demandado, o se quiere realizar una pericia sobre un bien que está en poder de ese demandado. Esto que está consagrado en los artículos 5, 142 y 189 del CGP. Pero ese deber no debe confundirse con la situación jurídica propia de derecho subjetivo en la que también se encuentra el demandado. Y además, como dije, si este demandado, por un lado, ejercita ese derecho en forma abusiva, por ejemplo, puede incurrir en responsabilidad que le apareje una obligación, nacimiento de una obligación de pagar las costas y costos, o la obligación de pagar los honorarios de la otra parte como condena en costos, y puede aparejarle también la responsabilidad del artículo 61 del CGP, la responsabilidad por el abuso de las vías procesales más allá de la condena en costas y costos, y también el incumplimiento de los deberes previstos en la ley le puede aparejar responsabilidades. Pero esas responsabilidades son situaciones jurídicas independientes, son obligaciones de pagar cantidades de dinero, de reparar daños, etcétera, que son de derecho sustantivo y no, me parece, de derecho procesal. Básicamente eran estas las ideas que quería compartir con ustedes, sin perjuicio que, por supuesto, siempre quedan cosas para tratar y podemos en otra oportunidad profundizarlas. Básicamente las ideas centrales eran estas y bueno, espero poder encontrarnos en la próxima emisión en vivo para discutir nuevamente de estos temas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.